Paz a vosotras, mis hermanas, les saludo con mucho gozo en el Señor. Confío que su bendición no sea parte de su casa, de su hogar, de su corazón. Les voy a suplicar que inclinemos nuestro rostro antes de que meditemos unos minutos en la palabra de nuestro Dios. Padre Santísimo, Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú nos das el privilegio, Señor, nos das la vida en estos instantes. Muchísimas gracias, Señor, porque tú nos prestas la vida para estudiar, para aprender de ti, para crecer, para darte honra y gloria, Señor. En cada momento, en cada instante, Señor. Haznos cada vez mejores hijas tuyas, mejores siervas tuyas, Señor. Haznos buena tierra, Padre eterno, para llevar fruto, llevar mucho fruto. Gracias por la bendición que tú nos das, por la infinita misericordia que nos muestras, Señor, día con día. Gracias por cada una de tus bendiciones, Señor. Ponemos nuestra vida entera en tus manos y estos minutos que habremos de estudiar tu palabra, te suplicamos, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu mensaje, para creerlo, para aceptarlo, para obedecerlo. Te lo suplicamos, Padre eterno, en el precioso y dulce nombre perfecto y santo de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos con todo nuestro corazón. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestros estudios de este trimestre que se titula Llevando fruto. Y les voy a suplicar que el día de hoy nos concentremos en la vid. La vid es una planta muy fructífera, muy abundante, que necesita un cuidado especial, que necesita mucha atención del labrador para que lleve fruto y lleve mucho fruto. Les voy a suplicar que vayamos, por favor, al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías. Y vamos a atender los primeros versículos. Si ya lo encontraron, es el capítulo 5 de Isaías, que dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella y esperaba que llevase uvas. Y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta suya deleitosa, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amén. Y nos vamos a detener hasta ahí, porque la viña, dice el versículo 7, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y desafortunadamente, el fruto que se esperaba que llevara la casa de Israel no fue el que se logró. Dice el versículo anterior, ha llevado uvas silvestres. Las uvas silvestres son amargas, son un fruto completamente corrompido. Y cuando nuestro Padre Celestial dice que la plantó esperando que llevara juicio, que llevara justicia, y desafortunadamente no lo logró. Les pido que entendamos que el pueblo de Israel no es más que un espejo, no estamos juzgando el error que cometió el pueblo de Israel, sino tenemos que aprender para
nuestro beneficio, para nuestro crecimiento en la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra, a nuestro Dios, porque es un espejo en el que debemos reflejarnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos llevando fruto silvestre? ¿Estamos llevando uva silvestre? ¿Uva amarga? ¿Uva corrompida? ¿Uva que no es la que espera nuestro Padre Celestial, que es el labrador? Les pido que vayamos, por favor, ahora a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente hace apenas unos días tuvimos el gozo, el privilegio de poder sentarnos a la mesa para la cena del Señor y probar el fruto de la vid. Les suplico que vayamos ahora al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y vamos a reflexionar en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que precisamente vienen después de que nuestro Señor instituye la cena, minutos después o tal vez horas después, antes de su aprehensión, obviamente, y dice nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 15, verso 1, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y recordemos que habían sido obviamente limpios en la palabra y limpios también de manera, podemoslo así, la figura física, cuando el Señor Jesucristo había lavado los pies de cada uno. Dice el versículo 4, Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. El pámpano, mis hermanas, es el brote, la ramita que sale del tronco grande que es la vid. El pámpano es ese brote, esa rama que se desprende. Nuestro Señor Jesucristo nos dice perfectamente, no puedes llevar fruto si no estás pegado a mí, si no permaneces en mí. Y podemos ver en la imagen que aparece en su pantalla cómo la vid fuerte, alimentada, arraigada, da vida a los pámpanos. De modo que ese pámpano que se alimenta correctamente, que se alimenta de nuestro Señor Jesucristo, puede llevar fruto. Vamos a regresar al capítulo 15 de Juan. Y dice, continuamos por favor, en el versículo 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él. Esta es una relación perfecta, mis hermanas. Que nosotras estemos en nuestro Señor Jesucristo, pero que Él esté en nosotros también. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego, y arden. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos hace entender que de no estar junto a Él no tenemos vida, no tenemos alimento, vamos a ser quitadas porque la vid es una planta que necesita mucho cuidado, decíamos, del labrador. El labrador tiene que tener tal cuidado en la vid, hermanas, para que cada pámpano, cada brote, lleve mucho fruto, lleve fruto, se tiene que limpiar, de modo que el mal pámpano no le quite el alimento, no le quite la savia de la vid a aquel pámpano que sí está llevando fruto. Dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 7, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Cuando dice estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, recapitulemos cuando hablamos de la obediencia hace una semana. Recapitulemos cuando hablábamos de la manifestación del fruto del Espíritu y decíamos cómo todas esas características se conjugan para que podamos avanzar, para que podamos crecer, para que podamos ser y llevar mejor fruto. En el versículo 7 dice, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros,
pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Nuestro Señor Jesucristo nos da la confianza y la certeza de que cuando nosotros obedecemos y estamos perfectamente adheridos a la vid, cuando nosotros le pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esto va a ser hecho, todo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nuestro Padre Celestial como labrador va a hacer esa limpieza, tiene que quitar aquello que no está llevando fruto, aquello que no es bueno, aquel pámpano que no está sirviendo como debiera ser. Nosotros no queremos ser quitadas de la vid, no queremos que nuestro Padre Eterno nos vea y diga, este pámpano no está haciendo su trabajo. Queremos que nos limpie, que nos corrija, que nos fortalezca y que nos permita seguir llevando fruto, llevando más y mejor fruto para honra y gloria suya. Y nuestro Señor Jesucristo nos viene a enseñar cómo debemos llevar fruto, cómo es que tenemos que obedecer, cómo es que tenemos que seguir sus pisadas. Dice el versículo 9, como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. No podemos, así como el pámpano no puede llevar fruto, ni tener vida siquiera por sí mismo al alejarse de la vid, nosotras tampoco. Dice el Señor, como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Sabemos que la forma más excelsa de amor es la que nos vino a mostrar nuestro Padre Eterno al dar la vida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo en aceptar y obedecer su misión. Dice el versículo 11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sabemos que el gozo es esa esperanza perfecta de lo que nuestro Padre nos promete, y muy por encima de las circunstancias, muy por encima de lo que esté sucediendo. Nuestro Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Él sabía lo que iba a sufrir, él sabía lo que tenía que pasar, él sabía cómo iba a perder la vida y cómo iba a sacrificarse, y su gozo estaba ahí. Es nuestra lección suprema de gozo. Dice el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Veíamos en versículos anteriores la prioridad y la primacía es para nuestro Padre Celestial cuando Él dice guardad sus mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Nuestro amor, primeramente, nuestro compromiso es con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo. Y después nos dice nuestro Señor Jesucristo, este mandamiento es el que os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahora la relación venía de ser vertical con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, a nuestro prójimo, ¿sí? A unos a otros. Dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Dice el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Tenemos que obedecer, tenemos que primeramente creer, aceptar y permanecer en su palabra, permanecer en sus enseñanzas para poder ser buen pámpano y llevar fruto. Dice el versículo 15, vosotros sois mis amigos, el 14, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No queremos que sea un fruto pasajero ni un fruto que no tenga
trascendencia, ¿sí? Queremos un fruto que permanezca para honra y gloria de nuestro Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo y nos reitera, si tú obedeces, si tú permaneces en mí, que soy la vid verdadera, no te preocupes, porque todo va a estar bien, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, porque vamos a estar pegados a la vid, porque vamos a estar obedeciendo su palabra, nuestro Padre Eterno nos lo ha de dar. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo sus pasos, estamos siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vuelve a decir en el versículo 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Porque recordemos, mis hermanas, que si primero el Padre nos amó a nosotros, y nuestro Señor Jesucristo cumplió también su misión por amor a nosotros, nosotros también tenemos que amar a nuestro prójimo, porque es parte de esa obediencia y es parte de la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Nuestra prioridad es amar a nuestro Padre Celestial, amar a nuestro Señor Jesucristo, cumplir y obedecer su palabra, y amar también a nuestro prójimo. Dice el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Dice el versículo 20, acordaos de la palabra que os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró que Él era el camino, que Él era la verdad, esa vid verdadera, y que Él era la vida, vida que el pámpano que no está unido a ella simplemente es inútil, es infértil, es completamente para ser desechado. Nuestro Padre Celestial le dio una misión y nuestro Señor Jesucristo, cuando nos habla en este versículo en particular, en este capítulo, nos está explicando el por qué tenemos que estar siempre adheridos a la vid. Porque dice nuestro Señor Jesucristo, yo he venido para que tengáis vida y tengáis vida en abundancia. Como buen pámpano tenemos que estar siempre llevando fruto. El pámpano va a empezar a crecer, es un brote, decíamos. Es esa ramita que está alimentándose de la vid. Tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que madurar, pegado a la vid. Hasta que no esté maduro ese pámpano o esa ramita, no va a poder llevar fruto porque no va a servir. Tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que alimentarse correctamente para poder hacer su misión, para poder llegar a llevar fruto. Y precisamente eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña. Cuando dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña esta figura y nos dice, yo soy la vid verdadera, para que no nos confundamos, mis hermanas, para que no creamos que por sí solas podemos llevar fruto, que no por ningún motivo pase por nuestra mente la idea de que tenemos independencia. No es así. Nuestra dependencia está afincada en la vid y la vid es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si queremos que nuestro Padre Celestial nos limpie y nos permita seguir llevando fruto para honra y gloria suya, tenemos que permanecer siempre en la vid. Tenemos que estar atentas a que la savia de la vid nunca deje de correr en nosotros, a que su alimento, a que su vida nunca deje de estar en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo dice en estos versículos que acabamos de leer, permaneced en mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, permanecer en su palabra, permanecer en su enseñanza, permanecer en lo que Él nos vino a mostrar, porque a veces
el mundo nos distrae y el mundo eso es lo que precisamente busca, hacerle creer a las personas que por sí solas pueden llevar fruto, por sí solas pueden tener una vida envidiable, ¿no? Para la mayoría. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que no. Él dice, si no permaneces en mí, no tienes vida. Y eso es lo que nosotras tenemos que buscar. Permanecer, crecer, madurar, para poder llevar el mejor fruto, que es el que espera nuestro Padre Celestial de nosotros. Veíamos como en Isaías el Padre sufre por lo que obtiene de la viña que plantó con tanto amor. Y desafortunadamente el fruto no fue el que esperaba el Señor. Desafortunadamente el fruto, dice, fueron uvas silvestres, fueron uvas amargas, fueron uvas que desilusionaron, ¿sí? Que no dieron lo que tenían que dar. Fue un error, fue desafortunadamente desobediencia, y nosotras no queremos caer en ese camino y no queremos llevar un fruto como ese. Queremos llevar el fruto del que nos habla nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 de Juan. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentas, mis hermanas, a que no es por sí solas, que no es por nuestro propio juicio, nuestra propia capacidad. Por sí solas, por nosotras mismas no tenemos nada. Es la vida que nos da nuestro Padre Eterno a través de nuestro Señor Jesucristo, como vid verdadera que podemos ser buenos pámpanos. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Creer en su palabra, cumplir, obedecer, permanecer. Eso es lo que queremos. No queremos ser quitadas de la vid, queremos permanecer en la vid. Por todos los días que el Señor nos preste en esta tierra, para que podamos en aquel día tomar nuestra corona. Y hablábamos, mis hermanas, precisamente de madurez, cómo el pámpano tiene que madurar para poder cargar el fruto, para poder llevarlo. ¿Por qué? Porque el pámpano, el brote, empieza a crecer y obviamente cuando esté tierno, cuando esté frágil, no va a tener la fuerza para cargar el racimo, para cargar el fruto, pero va a tener que crecer y va a tener que seguirse alimentando correctamente de la savia de la vid para poder hacerlo. Y veíamos un ejemplo de los muchos que nos deja la palabra de nuestro Padre Eterno y decíamos que en ese crecimiento podemos ver la transformación y podemos ver cómo la madurez alcanza. Cuando tuvimos oportunidad de estudiar las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, hablábamos también de cómo se transformó el apóstol Pedro, y decíamos el ímpetu que Pedro tuvo cuando corta la oreja de Malco, cuando salta al agua queriendo caminar para alcanzar a nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra a un Pedro lleno de amor, lleno de fuerza por nuestro Señor Jesucristo, pero tenía que madurar, tenía que ser corroborado, tenía que crecer en la palabra de nuestro Dios para poder llevar fruto. Y llevó muchísimo fruto y tocó muchísimas vidas que nos da testimonio la palabra de nuestro Dios. Les pido que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Qué madurez podemos ver en el apóstol Pedro, qué crecimiento, qué fortaleza, qué dominio propio. Dice en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya no vemos al Pedro, con el ímpetu desbordado, con el tal vez aire de violencia hasta cierto punto, sino vemos a un Pedro completamente maduro, completamente entregado a la voluntad de nuestro Dios, no a su propia voluntad. Es la lección hermosa que nos está enseñando aquí. Dice el versículo 8, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devore. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Y eso es lo que queremos nosotras, mis hermanas, como pámpanos permaneciendo en la vid, como buenos pámpanos. Queremos que nuestro Padre Eterno nos perfeccione, nos confirme, nos corrobore y nos establezca, para que nos permita llevar fruto, y llevar mucho fruto, para honra y gloria suya. Y así es como terminamos nuestra reflexión del día de hoy, mis hermanas. Les suplico que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Eterno, Padre Dios Todopoderoso, te suplicamos, Señor, porque esta palabra que tú nos has dado el día de hoy permanezca en nuestro corazón, permanezca en nuestro diario vivir, Padre Eterno, permanezca en nuestro entendimiento para que podamos seguir creciendo y podamos seguir llevando fruto para honra y gloria tuya. Queremos estar siempre pegados a la vid, Señor, queremos estar siempre pegados a nuestro Señor Jesucristo y permanecer en Él. No queremos, Señor, por ningún motivo que permitas que nuestra humanidad, nuestra voluntad, sea más fuerte que nuestro amor y nuestra decisión de servirte. Permítenos, Padre Santo, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ser hacedoras de tu palabra. Permítenos ser buenos pámpanos. Permítenos llevar mucho fruto y fruto mejor cada vez. Permítenos ser siempre ese brote cuyo fruto sea dulce, sea agradable al paladar. Te lo suplicamos, Padre Santo, sabiendo que no merecemos, Señor, ninguna de tus bendiciones, ninguna de tus misericordias. Pero sabemos que es por la sangre preciosa de nuestro Señor, único y suficiente Salvador, Jesucristo, que podemos acercarnos y llegar a ti. Muchísimas gracias, Padre Santo, y ponemos toda nuestra vida entera en tus manos. Gracias una vez más, en el nombre hermoso de aquel que dio su vida por cada una de nosotras. Amén. Y les suplico, mis hermanas, que sigamos orando unas por otras, que sigamos atentas a las listas que hemos compartido. Por favor, llevemos todas esas peticiones a los pies de nuestro Dios y confiamos en que esta prueba pase pronto para que podamos abrazarnos en la casa de nuestro Dios muy pronto. Les saludo a cada una. Que nuestro Padre Eterno les siga bendiciendo. Paz a vosotras.